En el libro de Efesios capítulo 6 es un capítulo espectacular porque habla de la armadura de Dios. Una armadura que te animo en algún momento de la semana que tengas tiempo y deseo de verdaderamente saber qué implica toda esa armadura. Bueno, ponete a leer el libro de Efesios en ese capítulo y vas a ver todo lo que conlleva. Pero una parte trascendental, fundamental, por algo el versículo dice sobre todo, o sea, algo tremendamente importante en ese escudo, está en el versículo 6, algo importante en esa armadura, dice sobre todo, voy a leer en dos versiones hoy, dice tomad el escudo de ¿qué? ¿Qué escudo tenés que tomar? De la fe, con que podáis apagar, dice, todos los dardos de fuego del maligno. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje dice, además de todo eso, de todo el resto de la armadura, levanten el escudo de la fe para detener, y fíjense, dice acá, las flechas encendidas del diablo. Vos y yo en este tiempo necesitamos levantar nuestras defensas. Vos y yo en este tiempo necesitamos levantar nuestro sistema inmunológico sí o sí. Yo no sé cuántos estudian o estudiaron medicina, cuántos de repente en todo el tiempo del COVID y de otras cuestiones empezamos a leer. Tal vez no conocíamos nada ni nos interesaba el tema de salud, pero empezamos a leer. La gente decía en las noticias, hay que levantar el sistema inmunológico, hay que fortalecer el sistema inmunológico, esto, lo otro y tal cual cosa. ¿Cuántas cosas nos hablaron de eso? Nuestro cuerpo, si uno se pone a mirar, tiene varios sistemas. Pero el más importante de todos los sistemas es el inmunológico. Uno encuentra, por ejemplo, el sistema óseo donde está todo lo relacionado a los huesos. Uno encuentra de repente el sistema endocrino donde están todas las hormonas de crecimiento, todo lo relacionado al estado de ánimo que de repente uno tiene. Está el sistema linfático que tiene que ver con las células que de repente se van produciendo, reproduciendo. Podemos hablar del sistema respiratorio, sistema nervioso, varios sistemas. Pero qué tremendo que cuando uno se pone a mirar un poquitito se da cuenta que el sistema inmunológico trabaja cubriendo todos los sistemas que tiene el cuerpo. O sea, es importantísimo. De hecho, vos y yo empezamos seguramente, no sé cómo vos hiciste, si le preguntaste a la abuela, si le preguntaste a la mamá, a quién, pero llegaba un momento donde no había o plata para comprar remedios que fortalezcan o vitaminas el sistema inmunológico y uno empezó a consumir cualquier cosa. Te decían la cebolla licuada y bueno, vos le metías la cebolla licuada, ¿verdad? Ajo con miel y bueno, eso fortalece, le metés limón caliente, otros te dicen congelado, otros. ¿Cuántas cosas uno en este tiempo consumió de repente naturalmente que uno dijo, bueno, fortalece el sistema inmunológico? ¿Saben qué? Cuando vamos a hablar de lo espiritual, la fe es el sistema inmunológico del creyente, de aquel que cree verdaderamente en Dios. Y así como vos y yo necesitamos cuidar en nuestro cuerpo el sistema inmunológico, hay un sistema espiritual que nuestro Dios ha creado y nos ha dado para que vos y yo utilicemos para fortalecer nuestra vida. Cuando Satanás viene a atacarnos, porque la Biblia decía en ese versículo que leíamos que teníamos que levantar el escudo de la fe contra esos dardos que el enemigo va a tirar. Cuando Satanás viene a atacarte, él viene ¿a qué? Viene a destruir tu fe. Porque él sabe que si llega a destruir tu fe, el resto se desmorona. El enemigo sabe que cuando ha conseguido debilitar tu fe, estás lo suficientemente vulnerable para que él atropelle y haga todo lo que quiera hacer en tu vida. ¿Saben qué es algo que ocurre hoy en día? Que hay muchas familias que están en guerra y no se dieron cuenta que están en guerra. Están en una guerra espiritual. ¿Y saben qué? Si no nos despertamos espiritualmente, vamos a perder esa guerra. Si vos no te das cuenta que en tu familia se está librando una guerra,
en contra de todo el sistema que está contrario a lo que la palabra de Dios había planeado para tu vida, vas a perder esa batalla. Cuando el hombre no le trata a la mujer como la palabra de Dios dice que debe tratar, el matrimonio se ve golpeado y empieza a andar mal. Cuando la mujer no le trata al hombre como la palabra dice que debe hacer, el matrimonio empieza a debilitarse y las cosas no funcionan. Cuando los hijos no honran a los padres, no les obedecen, no reciben consejo, no hacen lo que la palabra dice, esa familia se empieza a ir a pique. Cuando los padres no hacemos lo que la palabra nos dice que tenemos que hacer, cuando queremos delegar la tarea que nos corresponde a cualquier otra persona, todo se empieza a debilitar. Pues por eso tenemos que entender que muchas veces en la vida podemos confundirnos entre pruebas y ataques. ¿Será que hay diferencia entre una prueba y un ataque? ¿Saben qué? Sí hay diferencia. Y la diferencia es muy clara. Las pruebas siempre van a apuntar a nuestro crecimiento. La palabra de Dios dice en Santiago 1:2 que nosotros nos hallemos con gozo cuando estamos en algún tipo de prueba. Y empieza a citar todo lo que la prueba en ese proceso va a ir produciendo. Las pruebas son como esos exámenes que uno rinde en el colegio, en la facultad, en la escuela, donde sea. Y muchas veces nosotros ante la prueba que el Señor pone enfrente nuestro, entregamos en blanco. No pasamos la prueba. ¿Y los ataques para qué vienen? Los ataques no apuntan a tu crecimiento. Los ataques que vienen del enemigo apuntan a tu destrucción directa. Y hay gente que no tiene discernimiento de qué está viviendo. Hay gente que dice, estoy viviendo prueba en este momento, cuando en realidad lo que están viviendo es un ataque directo del enemigo. O hay otra gente que sin embargo dice, estoy viviendo puro ataque de parte del enemigo, cuando en realidad es una prueba que el Señor está poniendo. Y yo necesitamos discernir en dónde estamos. Porque ¿saben qué? Satanás, incluso las pruebas que vengan de parte del Señor, va a querer aprovechar para debilitarnos. Hay un ejemplo muy común que en la Biblia varias veces, quizás si venías hace tiempo, habrás leído o escuchado. La persona que probablemente más desgracias, si no es el que más desgracias vivió, está entre los 3 primeros que peor le fue. ¿Quién sería esa persona? ¿Quién sería? Job. Job capítulo 1, si vos te pones a mirar, versículos 6 al 11, dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre ha puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. O sea, le estaba diciendo al enemigo, tened por seguro que si permitís que yo lance esas flechas encendidas, él va a negar su fe. Te va a maldecir en tu propia cara. ¿Quién le atacó a Job? El enemigo. Dios se lo permitió y el enemigo empezó a atacar. Pero el enemigo, ¿qué es lo que atacó? ¿Qué es lo que el enemigo podía atacar? El enemigo podía atacar lo que se ve. Porque las cosas que le quitó eran todas cosas que se veían. Le quitó su familia, sus hijos. Le quitó sus bienes. Le quitó la apariencia que de repente tenían.
Job perdió lo que a la vista de cualquiera de nosotros sería todo. Fue zarandeado tremendamente. Y si vos y yo nos ponemos a mirar este pasaje que leímos, la conversación que hubo ahí arriba en los cielos no fue sobre la familia, no fue sobre sus finanzas, era acerca de la fe que tenía este hombre, de las convicciones por las cuales él vivía. Y qué tremendo que Job se quedó sin hijos, pero mantuvo su fe. Qué tremendo que Job, aunque había sido atacado en su integridad física, no perdía su fe. Aunque perdió el dinero, las propiedades, no perdía su fe. ¿Y saben qué? Por no haber perdido su fe, no había perdido la batalla. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros muchas veces? ¿Qué es lo que ocurre a veces con nosotros? Pensamos que la batalla está perdida porque perdimos un trabajo. Pensamos que la batalla está perdida porque no salió un negocio como esperamos. Pensamos que perdimos la batalla por una enfermedad o porque estamos en alguna otra situación. Pero ¿saben qué? La batalla no se pierde cuando vos y yo perdemos algo material, o cuando perdemos algo familiar, o cuando perdemos algo físico. La batalla se pierde cuando perdemos nuestra fe en Jesús. Ahí se acaba todo. Ahí es como que no hay intensidad para seguir peleando en medio de ese pozo. Cuando tu defensa, tu sistema inmunológico, tu escudo de la fe está abajo, toda tu vida está vulnerable. El diablo puede atacar tus finanzas, pero si tu fe en el Señor está firme, el Señor te va a dar la victoria. El diablo puede venir a atacar en tu familia, pero si tu fe en el Señor se mantiene firme, Él te va a dar la victoria. El diablo puede venir a atacar en tu salud, pero si tu fe está firme en el Señor, Él te va a dar la victoria. ¿Saben qué? El capítulo último en el libro de Job, el 42, versículo 12, tiene una palabra que yo creo que es para alguien en específico en esta noche. Ahí el Señor dice así, que el Señor bendijo después de todo un proceso. Habíamos leído el capítulo 1 y hay 40 capítulos entre el 1 y el 42, 41 capítulos. Y llega hasta ahí, dice, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Yo no sé para quién sea esa palabra, pero el Señor te va a bendecir mucho más en lo que viene que en lo que fue antes. ¿Cuál es la diferencia entre Job y nosotros? Que Job en ese momento no tenía la armadura, la revelación de la armadura que vos y yo hoy tenemos. Y vos y yo hoy en día, haciendo uso de esta armadura, podemos plantarnos y no dejar que el enemigo haga fiesta en nuestra mente. Podemos plantarnos y hacerle guerra al enemigo para que no siga haciendo lo que quiere en nuestras casas. Entonces la pregunta obligatoria, ¿cómo levanto mis defensas espirituales? Hay 3 puntos que rápidamente quiero mirar contigo. En primer lugar, algo obvio, algo que no vamos a poder evitar. Vos y yo vamos a tener, si queremos tener fe, mantener nuestra fe en el Señor. Hay gente que ahora en el culto tiene fe, pero cuando sale ya pierde la fe. Hay gente que el martes no tiene fe, no hay caso. Vos y yo vamos a tener que mantener nuestra fe en el Señor. El salmista, en un momento donde estaba siendo atacado por flechas encendidas por el enemigo, se planta y dice en Salmo 28:7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. La plata es tu escudo, amén. Algunos dicen amén, no. El trabajo es tu escudo, tu título es tu escudo, no. Jehová es nuestra fortaleza y es nuestro escudo. David escribió este salmo en un momento difícil. ¿Y saben qué? La verdadera fe no se trata en creer en algo, se trata de creer en alguien. Y ese alguien es Jesús.
Si vos crees en algo, ¿qué sos? Sos un optimista. Hay gente que es optimista un día por noticias, por resultados que le dijeron. Y está bueno ser optimista, pero es mucho mejor ser alguien que vive una vida de fe. La fe no está en las circunstancias, la fe está en creer en alguien. Y ese alguien es alguien que no miente, y ese alguien es alguien que no falla, es alguien que no se vuelve atrás en lo que te prometió un día. Es alguien por el cual vale la pena dar toda nuestra vida. Por eso vos y yo tenemos que aprender a mantener nuestra fe y no condicionar nuestra fe en el Señor por las circunstancias que estamos viviendo. Hay gente que dice, no, me pasa esto, yo dejo la fe. Y pues decimos, ¿cómo es lo que no consigo tener fe? Y por cualquier cosa dejamos la fe. ¿Saben qué? El que cree en el Señor, de verdad, cree en su poder, pero también cree en la soberanía que tiene el Señor. Y eso es algo que vos y yo tenemos que verdaderamente entender y tener presente en nuestra vida. ¿Cuántos creen en su poder? Todopoderoso, omnipotente, todo lo que dice el Señor. Pero creer en la soberanía del Señor significa que nosotros entendemos que el Señor no es nuestro esclavo ni nuestro secretario. Que le digamos, así vas a ser, Señor, yo creo, amén, así mismo vas a ser, ya está. Porque no ocurre de esa manera. Hay gente que le quiere tener así al Señor, así hace mañana, así pasado, y como un empleado le quiere tener. Porque hay una realidad que vos y yo tenemos que saber. Hay oraciones que Dios no te va a responder. Si vos y yo creemos en su poder, creemos en su soberanía, entendemos que hay oraciones que Dios no nos va a responder. ¿Y por qué no nos va a responder ciertas oraciones? Porque son contrarias a su voluntad. Si hoy a mí Derek me dice, papá, quiero manejar, ¿qué yo le voy a decir? No. O Sophie no. Porque no es el tiempo, porque no es el momento, porque le amo demasiado como para decir sí y que pase cualquier cosa. Y el Señor nos conoce mejor de lo que incluso nosotros nos conocemos. Cuando el Señor nos da algo es por algo que muchas veces podemos ni siquiera entender por qué. Por eso una verdadera fe es verdaderamente confiar en que el Señor haga, aunque Él lo haga a su manera. Yo tengo una fe tal en el Señor que no sé cómo va a ser, pero sé que a su manera va a ser, y a su manera está mejor que a mi manera. A veces no podemos tener fe porque nosotros queremos que así a nuestra manera sea el tema. Y el Señor en su soberanía totalmente de otra forma quiere hacer. Esto es como cuando nosotros cantamos lo que cantábamos hace un rato. Señor, aunque no pueda ver, estás obrando. Sé que estás obrando. Porque vos y yo tal vez estamos pensando ahí, Él tiene que responder, Él tiene que aprobar, Él tiene que abrirme la puerta, y el Señor quiere hacer totalmente de otra forma. Y vos y yo tenemos que aprender por ello a mantener nuestra fe en el Señor. En segundo lugar, vos y yo vamos a tener que llenarnos de la palabra del Señor. Hay gente que está llena de odio, hay gente que está llena de rencor, hay gente que está llena de fracasos, llena de chismes, llena de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. Cuando el Señor se plantaba ante la tentación del enemigo, el Señor se plantaba y le decía, escrito está. Y le decía lo que estaba escrito. Qué pena si vos y yo viene el ataque del enemigo y decimos, escrito está, y no sabemos qué es lo que está escrito. Vienen los ataques a tu mente y vos sabés que hay algo, pero no sabés qué es lo que es. Por eso vos y yo necesitamos determinarnos, meternos a que nuestra mente se llene de la palabra de Dios, nuestra vida.
Este pasaje en Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso la parte más difícil para mucha gente es escuchar cuando se predica la palabra de Dios. Porque es el momento donde es citada la palabra de Dios, principios del Señor. Y que si vos sos capaz de oír, se empieza a abrir tu oído para recibir fe. Es el momento vital para que uno verdaderamente se levante en fe, y cualquier cosa viene para distraerte. Mientras se predica, si tu oído se abre, tu vida se llena de fe. Se llena literalmente de fe. Cuando el oído se abre, la fe empieza a levantarse. Jesús le decía a la gente: el que tenga oídos, que oiga. Pero ¿cuánta gente hay que es como que tiene una sordera espiritual? El pasaje decía, y si alguien me acompaña en el teclado, enseguida terminamos. El pasaje decía que había dardos, había que levantar el escudo de la fe, porque había dardos encendidos del enemigo. Y esos dardos encendidos del enemigo vienen normalmente por dos lugares: por el oído y por la mente. ¿Cómo vienen esos dardos encendidos? Son llamas inflamables de maldición que vienen a tu vida. Vienen con chismes, vienen con comentarios hirientes, con palabras que te descomponen. Son dardos encendidos del enemigo. Hay gente que escuchó tantas mentiras del diablo que las tomó como verdades, se llenó de eso. Pero el que tiene su oído interior lleno de la palabra de Dios no tiene lugar para recibir cualquier cosa mala que venga por ahí. Y cuando quieren venir esas cosas malas, se planta y dice: yo no soy un basurero de chismes. Yo no soy el basural que recibe cualquier mentira del diablo. Yo estoy lleno de palabra de fe, yo estoy lleno de promesas. Yo sé que no soy perfecto, que tengo fallas, falencias. Yo sé todo lo malo. Pero no voy a dejar que esos dardos encendidos del enemigo que vienen para querer tirarme para abajo sigan ahí. Los dardos vienen para la mente también. Y si vos y yo permitimos que nuestra mente sea formada por fracasos, no vas a poder moverte al próximo nivel que Dios tiene para tu vida. Por eso vos vas a tener que hacer lo que el profeta Ezequiel tuvo que hacer. Ezequiel capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas. Había hallado un manuscrito de la palabra. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Hoy necesitamos devorar la palabra de Dios, devorar las promesas, devorar los mandamientos, devorar los principios, devorar las instrucciones para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para nuestras finanzas. A veces estamos tan vacíos, tan vulnerables, con las defensas tan bajas porque no nos llenamos de eso. ¿Y cuándo son los momentos en donde nuestra mente peor trabaja muchas veces? A la noche, cuando estamos solos, cuando todo es como que entró en calma. Ahí uno dice: qué pésimo día, no sirvo, no voy, soy un fracasado, una fracasada, nunca van a salir las cosas. ¿Cuántas cosas muchas veces en la noche quieren venir? Por eso es tan importante que vos y yo no terminemos el día con cualquier tipo de serie, tenemos que terminar con palabra del Señor. ¿Qué hacía el salmista? Salmo 63, 6 dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, en su cama, cuando medité en ti en las vigilias de la noche, ahí es donde uno tiene que empezar a meditar. En la noche, cuando quieren venir los ataques en tu mente, llenate de la palabra de Dios. La palabra de Dios será ese escudo que anula, que blinda tu mente de los ataques en pensamientos que quieran venir ahí. Pensamientos de derrota, pensamientos de muerte, pensamientos de fracaso. Que antes de dormir en tu mente recites versículos. Promesas de parte del Señor.
Que los demonios que venían para atacarte ahí en la mente esta noche digan: amigos, esta noche no vamos a entrar ahí. Hoy no, vamos a intentar mañana seguramente. Que no le dejes vencer hoy. Porque sabes que Satanás no huye de tus palabras. Satanás huye de la palabra de Dios. Y esa palabra tiene que estar en tu mente, esa palabra tiene que estar en tu corazón, esa palabra tiene que salir de tu boca. El enemigo no va a huir porque vos le decís: pará ahí, no vas a entrar en mi casa, infeliz, demonio. No va a parar por eso. El enemigo va a parar porque vos le decís: escrito está. Y le empezás a citar ahí una promesa sobre esta casa. Escrito está: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, cuando fuere anciano, no se apartará de ellos. Así que, diablo, estos hijos míos que están creciendo no se van a apartar porque yo les instruí en tus principios. Escrito está: tú eres el dueño del oro y de la plata. No es el contacto de turno, no es la persona que está. Vos tenés que saber, por eso, llenarte de la palabra de Dios. Tu escudo va a ser tan fuerte como la palabra de Dios tenga fuerza en tu vida. Depende totalmente de eso. Y tercero y último, no pelees solo, no pelees sola. Hay gente que cuando tiene defensas bajas en su mente, en su corazón, en algo, lo que hace es aislarse. Y piensa que es lo mejor que puede hacerse. No, estoy tan mal que voy a lastimar a otros. No, el enemigo quiere llevarte a aislarte. No pelees solo, sola. Llega un momento donde vos y yo, tal vez, el Señor permite que estemos abajo para entender que necesitamos de alguien. Para que vos agarres tu teléfono y digas: líder, mi sistema inmunológico está abajo. ¿Me ayudás? Líder, no tengo fuerzas para orar. Líder, no recuerdo el versículo, esa promesa. Pues yo no tenemos por qué pelear solos. Todos nosotros, sin excepción alguna, somos carne y hueso. Y muchos, ¿saben qué? Murieron solos por no querer reconocer que necesitaban a alguien que les levante. Para eso está la iglesia. Para eso están los líderes a disposición. Vos tenés que buscar a alguien que levante tu fe. Vos necesitas a alguien así contigo. Vos necesitas a alguien que confronte tu falta de fe. Que te diga: no es así. Esa no es la palabra de Dios. Esos no son los principios de Dios. Vos necesitas a alguien que te enseñe a caminar con fe en toda etapa de tu vida. Una manera de fe necesitamos cuando somos solteros, otra cuando estamos casados, otra cuando vienen hijos, otra cuando hay nietos. Hay una medida de fe que necesitamos cuando estamos en nuestro primer trabajo. Hay otro cuando vamos ascendiendo. Hay otro nivel de fe cuando emprendemos algo. Cuando estamos encima de decenas, de centenas, de miles. Uno necesita que se nos confronte, que se nos enseñe a caminar con fe. Vos tenés que buscar a alguien que te desafíe a permanecer en fe. A permanecer ahí en fe. Por eso el mayor rescate que Dios puede hacer por nosotros es rescatarnos de nosotros mismos, de nuestra autosuficiencia. Por eso yo te animo, si todavía no estás en una célula, entra en una célula. Busca ese espacio. No siempre da gusto todo lo que uno escucha, pero siempre le bendice a uno cuando lo escucha. Porque ahí uno encuentra a alguien que levante nuestra fe, alguien que confronte cuando no tenemos fe, alguien que nos enseñe en muchas etapas de nuestra vida. Ahí donde estás, ¿por qué no cerrás tus ojos por un instante?
Yo no sé si hoy viniste con defensas bajas en lo espiritual. El más interesado en que vos te mantengas con defensas bajas es el diablo mismo. Por eso yo no sé si querés darle el gusto al diablo y mantenerte de esa forma, o si con todo el corazón deseas encontrar fuerza para hacerle frente a aquel que vino para matar, robar y destruir tu vida, tu familia, tu finanzas, tu reputación, todo. El Señor te reveló la herramienta que tenés, el escudo de la fe. El Señor dice que Él escogió lo vil y lo menospreciado del mundo. ¿Por qué te digo eso? Porque tal vez vos sentís, no, yo soy lo menos, yo soy lo peor, nadie se fija en mí, nadie nunca me elige, nadie cuando se le distingue para algo, nunca es mi vida. El Señor mismo se encarga de desmentir esa mentira diabólica y dice que Él escogió lo vil, lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo que supuestamente es. Quizás nadie te eligió hasta ahora, quizás nadie te reconoció hasta ahora, pero no dudes que el Señor te está viendo y que el Señor te está escogiendo en esta hora para empezar a obrar de manera poderosa en tu vida y después a través de tu vida. Tienes que estar dispuesto, dispuesta. Porque ahí en el lugar donde estás no empezás por reconocer si hoy estás con defensas bajas. Vamos a decirle al Señor, si hoy te sentís vulnerable a cualquier ataque que viene del enemigo, si te pasás todo el día desanimado, deprimida, angustiada, frustrado, sin encontrar un rumbo claro en tu vida, tengo que aclarar que eso no forma parte del plan de Dios para tu vida. Eso forma parte del plan del enemigo. Por eso empecé a clamar, Señor, necesito que me ayudes a levantar mis defensas. Pedile al Señor con tu propia voz, quiero que levantes mis defensas espirituales. Señor, si hay algo que necesito, levanta mi fe. No tengo ni fuerzas internas para levantar ese escudo. No sé cómo se hace. Vamos a hablar con el Señor ahí donde estás. Pedile en esta hora. Porque si hay algo que no te puede faltar es la fe. Te pudieron haber tirado para abajo en muchas áreas, pero si vos tenés fe, te vas a empezar a fortalecer tanto por dentro, que en poco tiempo eso se va a empezar a notar por fuera. La mano poderosa de Dios te va a rescatar de lo que nadie más podía rescatarte, de lo que todos los pronósticos decían que no se iba a poder hacer. No importa en qué área sea. Así que en esta hora, hombre de Dios, mujer de Dios, yo te animo ahí donde estás. Levántate en fe, te animo a que te pongas en pie físicamente, porque hoy de este lugar vas a salir en pie también espiritualmente. Ahí en el lugar donde estás, empezá a clamar, Señor, yo voy a levantarme en fe. Señor, yo voy a volver a orar, yo voy a volver a congregarme fielmente, yo voy a volver a servirte, yo voy a volver a llenar mi mente de palabra que venga de parte tuya. Señor, yo te pido que aumentes la fe de mi hermano, de mi hermana que está deseando que tú levantes sus defensas. Ahí donde estás, ¿por qué no haces de esta canción tu oración y luego terminamos orando una oración personal cada uno? Vamos a adorarle a Dios con tus palabras, con manos que levantes a Él.
con un corazón que se predispone a Él. Adorarle hasta que el enemigo huya. Sí, Señor. Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Algo pasa cuando uno le empieza a adorar de verdad. Le conozcas mucho o poco. Sí, Señor. Sí, Señor. Vamos a empezar a hablar en fe. Sí, Señor. Por tu familia, por tus finanzas, por tu salud. Vamos a empezar a hablar en fe. Milagroso, abres camino. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Milagroso, abres camino. Mi Dios, así eres tú. Sí, Señor. Te adoraré. Aquí está, dando mi corazón. Te adoraré. Aunque no pueda ver, hay gente que demasiado tiempo ya escuchó y recibió las mentiras del diablo en su mente. Tantas veces, tantas repeticiones de fracaso, tantas repeticiones de condena, de acusación, tantas repeticiones de lo negativo, de los no que había para tu vida.